Cerca del Guadalquivir, del puerto desde el que salían las flotas que comunicaban el Imperio Español, se alza la que durante 2 siglos fue solo casa lonja de mercaderes. A finales del 18, por deseo del rey Carlos III, se decidió crear un archivo que reuniera todos los documentos dispersos hasta entonces en varios puntos de la península. Buscó en Sevilla un edificio que fuera grande, sólido, que no tuviera madera, que no tuviera vecinos y que no se inundara por el peligro que en Sevilla había para las inundaciones. Y claro, dando muchas vueltas, evidentemente dio con la Casa Lonja, que era un edificio que había sido creado para los comerciantes de Sevilla, pero que estaba poco utilizado porque ya el comercio había descendido mucho con el traslado acá. Las primeras carretas con legajos llegan en 1785 y se instalan aquí, en estas estanterías de madera traída de Cuba. Se actuaba con un claro objetivo político: desmentir las visiones negativas que se difundían desde el extranjero. Se nombró a un historiador oficial, Juan Bautista Muñoz, para que escribiera una historia de la conquista y colonización española de las Indias, basada, según los nuevos criterios de la Ilustración, no en testimonios ni opiniones, sino en los datos registrados en los documentos. Los documentos son los que tienen la majestad. Entonces pusieron una escalera imperial teniendo en cuenta que no era un sitio visitable por el público. Aquí nada más que venían los funcionarios y ese historiador oficial. Sin embargo, la escalera no estaba pensada en ellos, estaba pensada en los documentos. Por eso los documentos están como si fuera una especie de palacio construido ex professo para ellos. Todo tipo de documentos, generados durante casi 4 siglos por el Consejo y la Secretaría de Indias, la Casa de Contratación, los consulados, los organismos metropolitanos encargados de la administración de unos territorios que llegaron a extenderse por América y por Asia. La característica del archivo es que es un archivo que se refiere a todo un continente y parte de otro, pero de todas las materias. O sea que el único que supera en universalidad es el Vaticano, pero es una materia específica, son las materias religiosas, pero el archivo de India no. El archivo de India comprende lo que llamaban lo secular y lo eclesiástico. Toda la información está en el archivo de India. Un universo cerrado durante décadas. Solo a finales del siglo XIX se empezó a abrir el archivo, primero a las expediciones científicas enviadas por las nuevas naciones de América Latina, deseosas de conocer una parte de su pasado. Un trasiego que continúa en la actualidad. Yo vine por primera vez el año 1983, muy jovencito, como mi primera experiencia de investigación al Archivo de Indias, porque todos los investigadores de la historia de América queremos llegar siempre al Archivo de Indias, ¿no? Es como, digamos, la meca, ¿no? Es el punto de llegada más importante, donde hay los documentos más importantes de la historia americana. Vienen básicamente gente joven a hacer sus tesis, que después se convierten en libros que van renovando la historia americana, salen de las investigaciones que se hacen aquí en el archivo, ¿no? Leyes, tratados, normas, contratos públicos, pero también mapas de regiones nunca antes exploradas, planos de nuevas ciudades, cartas autógrafas de Colón, Pizarro o Elcano. Y esta es la firma del almirante, que es una la historia en letras mayúsculas y también el rastro dejado por la gente corriente. Yo siempre le cuento a mi familia en el Perú, les digo cómo siempre cuando uno vive lejos de su tierra, extraña a su familia, extraña su casa, extraña su tierra. Pero yo aquí subsano eso trabajando en el archivo, porque yo en el archivo todos los días estoy en pueblos que no conozco de mi país, por ejemplo. Encuentro documentos sobre las comidas, el origen de las comidas que tenemos ahora, etcétera, ¿no? Entonces yo recorro mi país todos los días. Cuando vengo aquí al archivo estoy trabajando y casi sintiendo que estoy recorriendo la tierra de mi país. Está saliendo una petición para la sala, ¿vale? ¿Te llega por allá? Sí. Cógete la 1, ¿vale? Yo le apunto el número 2, ¿vale? México, vale. Santo Tomás. 9 kilómetros lineales de estanterías, 43.000 legajos, unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos que hoy han sido trasladados desde las galerías superiores y se guardan bajo estrictas medidas de seguridad en unos depósitos climatizados para garantizar su conservación. Estos son documentos de la sección de Filipinas, que son papel de arroz, y con el manejo se desintegran totalmente. Entonces necesitan una laminación y una preparación especial. Igualmente, estos documentos que han tenido humedades
le han atacado colonias de hongos y el papel se ha deteriorado de tal manera que no se pueden ni tocar porque se desintegran totalmente también. Aquí en el taller restauramos principalmente manuscritos, porque claro, es lo que más se maneja, ¿no? De mapas y planos, por ejemplo, tenemos una sección que es la de Filipinas, es un papel que se denomina papel de arroz, está hecho con fibras de morera, lo que quiere decir que tiene una fibra mucho más corta que el papel occidental, que suele ser de algodón, lino y tal. También hay otras secciones que pueden estar dañadas sobre todo por insectos, ¿no? Entonces pues nos encontramos las típicas papeles estos con muchos boquetitos que también hacen muy difícil el manejo. Es el taller de restauración más antiguo de Andalucía, un lugar clave en el que cada día, con paciencia y destreza, se salva una parte de nuestra historia. A veces también lo que hace falta, si digamos que el soporte está muy debilitado, es una laminación. Eso quiere decir que tú le añades al soporte otra lámina de papel muy fina, pero que le sirve de consistencia para poder manejarlo, porque al fin y al cabo aquí lo que nos interesa es que el documento siga vivo en el sentido de que pueda seguir manejándose por los investigadores, que esa información pueda seguir usándose, ¿no? Una consulta in situ que requiere el traslado de los viejos papeles por las galerías del sótano y el túnel bajo la calle que desde la ampliación de principios de siglo comunica la lonja con el edificio auxiliar de la Silla. Muchos legajos no tendrán que hacer más este recorrido. En el archivo hay dos tipos de consultas. El archivo tiene las consultas presenciales, las que se hacen en la sala. El año pasado son en torno a 17.000 legajos que salieron a la sala y tuvieron que volver a los depósitos, pero a raíz de 1987 España inició un programa pionero de digitalización de los documentos. Es decir, que el ciudadano que viniera solamente consultara aquella copia digital y se resguardara los documentos, porque hay algunos legajos en el archivo que han sido muy consultados, hasta algunos de ellos en 3 años se han consultado 200 veces. Aquí principalmente lo que hacemos es tratar la documentación que nos llega en diferentes soportes, en planos, en legajos, libros también. Lo que hacemos es capturar ese soporte original, lo que hacemos es tratar esas imágenes, pues haciéndolas parecer lo más parecido a los planos que vienen de origen, en color, en textura, en definición. Normalmente cuando vienen en mal estado, pues siempre tratamos de manipularlo con muchísimo cuidado, tratando de que la imagen no sufra más de lo que lleve. Ahora mismo el archivo tiene en internet aproximadamente el 14% de las descripciones y el 10% de las imágenes, unas 8 millones de imágenes. Ha habido en internet 2 millones de consultas, 2 millones de consultas en todo el mundo. Con lo cual, bueno, realmente se ha hecho una labor absolutamente, divulgadora del archivo. O sea, que el archivo hoy día lo conoce todo el mundo y lo conoce mucha más gente que además nosotros desconocemos. Nosotros no sabemos ahora mismo qué persona está en Japón trabajando sobre los fondos del archivo. Este es precioso. Preciosidad, magnífico. Es pena de que no puedan los investigadores o el público en general ver estos originales tan fantásticos. Bueno, verlos sí que los veis, ¿eh? Lo que pasa que se ven en pantalla. Ahora, porque los tenemos absolutamente todos reproducidos. Lo que pasa que preferimos que no se manipulen. Fíjate tú que este material es un material muy fungible, muy débil, sí. Y entonces si todos los investigadores pudiesen tocarlo, pues en 4 días se acabaría. Entonces nosotros tenemos la obligación de preservar, no solo de conservar y de restaurar, sino de preservar para el futuro, para las futuras generaciones. Todo ha cambiado, ¿no? La misma digitalización también ha hecho cambiar. No, hombre, yo comprendo que el documento así se estropea menos, pero era mucho más agradable antes que ahora verlo en una pantalla, ¿no? Para poder gobernar y administrar bien un territorio había que conocerlo, y esto es una manera muy importante, es digamos como una estadística de lo que es América.
La carrera de Indias, un innovador sistema de gestión del mayor imperio hasta entonces conocido y que otras naciones intentaron copiar. Su base era la escritura. Oro, plata y otras riquezas, ya perdidas, recorrían cada año los océanos. En los navíos viajaban también miles de papeles, cartas y avisos que documentaban todo cuanto se hacía y que en cambio sí han pervivido.